Pues ya damos por comenzada la tercera sesión de este curso de extensión universitaria, con la presencia del catedrático Eduardo Galván, catedrático en Historia del Derecho y de las Instituciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo el placer de conocerlo en esta primera cita y de presentarlo al público asistente como uno de los ideólogos, uno de los padres fundadores de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera, que gracias a su contribución hoy estamos celebrando este tipo de actos. Quisiera decirles que aunque terminamos hoy con este primer curso de extensión universitaria, están nuevamente invitados para asistir a los dos próximos sobre la administración en la literatura y sobre la relación hispanoafricana entre cabalgadas y cayucos, o entre cabalgadas y pateras. Pues sin más, le doy mi palabra a Eduardo Galván y que sea un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Curvelo, por la grata bienvenida, y es un placer estar aquí en una actividad de la cátedra que en efecto antes estábamos recordando con Felipe, que se gestó allá por el año 2007 con Jesús León, Felipe Bermúdez, en un memorial Manuel Velázquez Cabrera, que después tuvo un parón de 9 años y después el rectorado de Rafael Robaina con Marcos Peñate y también con Jesús León. Marcos Peñate es hijo de la isla, también fueron los que hicieron posible que hoy estemos aquí con esta cátedra en plena actividad y en un sitio además tan agradable y con personas tan gratas. Bueno, hoy veníamos a cerrar el ciclo de 3 intervenciones relacionadas con la administración de justicia. En las 2 primeras vieron ustedes la administración de justicia en el antiguo régimen, de los siglos XV al XVIII en Canarias, y ahora nos acercamos a la administración de justicia en el XIX, la ruptura entre la monarquía absoluta y el nuevo Estado constitucional. Perdonen que no me moleste, que no me levante, pero hay que grabar esto. Entonces, bien, esa ruptura fue una ruptura traumática en muchos aspectos y no lo fue menos en el ámbito de la administración de justicia. Por ponerles un caso que puede resultar llamativo a nuestros ojos, ¿no? Imaginen ustedes, este es un caso real, en agosto de 1812 ya estaba publicada la Constitución de Cádiz, que es de marzo de 1812. En agosto de 1812, el alcalde de La Oliva abre un procedimiento contra un señor que se llamaba José Antonio Díaz por amancebamiento público y sospechas de aborto, porque él vivía con su criada, la criada se había quedado embarazada y de repente la criada ya no tenía el niño. Y sospechaban o bien que lo había tenido y había fallecido, o bien que lo había dado a alguien, o no se sabía muy bien qué, pero se inicia un sumario por el alcalde constitucional de La Oliva. Inicia un sumario judicial. José Antonio Díaz recurre al alcalde de Betancuria, al alcalde constitucional de Betancuria, que se llamaban así, ¿no? Y el alcalde constitucional de Betancuria ordena al alcalde de La Oliva que pare las investigaciones, que pare. Y finalmente, pues después de al final aquello se para y se quedó ahí. Bueno, eso fue en agosto de 1812. Enero de 1814. Resulta que el José Antonio Díaz se había amancebado con otra señorita, y resulta que también quedó embarazada. Y resulta que llega a oídos del alcalde constitucional de La Oliva, el alcalde de La Oliva, era otro señor distinto, ¿no? Porque los alcaldes se elegían cada año. Llega a oídos que el José Antonio Díaz ha ido al herrero a pedirle limaduras de hierro, porque las iba a mezclar con miel para dárselas de tomar a la señorita que estaba embarazada, con el fin de provocarle un aborto. Claro, eso llega a oídos del alcalde, el alcalde constitucional
abre diligencias, lo primero que ordena es sacar a la señora de la casa del Díaz y refugiarla en una casa segura, una casa de otro vecino con cierto prestigio, y abre diligencias. El José Antonio Díaz lo primero que hace es ir a la casa del otro para que le devuelvan a la criada. Como no se la devuelven porque intervienen varios vecinos, entonces lo que hace es ir al alcalde de Betancuria y decirle, oye, que el alcalde de La Oliva está iniciando un juicio y el competente eres tú, el alcalde de Betancuria. Pero el alcalde de La Oliva sigue las diligencias. Le intenta tomar declaración a la chica, a la que está embarazada, y la chica se niega a declarar y dice que el alcalde competente es el de Betancuria, no el de La Oliva. Es una chica que es una criada. O sea que no. Y, no obstante, el alcalde de La Oliva sigue con las diligencias, en 2 días hace muchas diligencias, toma declaraciones a testigos y de repente le llega una notificación del alcalde de Betancuria que le dicen que pare. Que pare y que todo lo que haya hecho se lo mande el alcalde de Betancuria. El alcalde de La Oliva dice que no ha terminado, que en 2 días, 3 días terminará y que no se lo va a mandar. Pues el alcalde de Betancuria le vuelve a mandar otro oficio diciéndole o me lo manda o te denuncio a la audiencia. Y el alcalde de La Oliva al final manda los papeles tal y como están, se los manda al alcalde de Betancuria y también los manda a la audiencia. ¿Ok? Bueno, este es así, un caso llamativo de esta época. ¿Y a ustedes qué les resulta llamativo de este caso? Visto con ojos del siglo XXI, ¿qué nos resultaría llamativo? Efectivamente. Que tiene más poder que otro, ¿no? Exacto, ¿no? Hay un choque de competencias entre alcaldes, ¿no? Alcaldes que están rivalizando uno con otro. Y el alcalde de Betancuria pretende dar órdenes a otro alcalde exactamente igual que es el alcalde de la Oliva, ¿no? Entonces hay un choque, pero el choque que se da en el 12 y se repite en el 14, ¿no? Entonces eso es lo más llamativo, eso no pasaba antes, no pasaba en el antiguo régimen. Bien, ¿y qué otra cosa también les puede llamar la atención a ustedes? El tema denunciado, ¿no? El tema denunciado también, efectivamente. Meterse en un asunto de... Exacto. El alcalde de La Oliva lo que dice es que estaba guardando la fe, porque la Constitución de Cádiz, las primeras palabras de la Constitución de Cádiz son en el nombre de Dios Todopoderoso. Y la Constitución de Cádiz declara la fe católica como oficial, única, verdadera, por siempre además. Con lo cual el alcalde constitucional dice, yo tengo que guardar la Constitución, como guardián de la Constitución también soy guardián de la fe, y fíjese usted lo bien que ha hecho, que gracias a que guardé a esta chica, resulta que 3 o 4 que estaban por aquí buscando también acomodo se han ido. Y entonces la virtud pública ha resultado beneficiada. Él lo dice un poco para guardarse frente a la audiencia, ¿no? La explicación que da él fue esa, pero a nuestros ojos es muy llamativo, ¿no? Eso es una cuestión de la vida íntima, ¿no? De la vida privada, ¿no? Bien. ¿Y no les resulta llamativo que un alcalde tenga funciones judiciales? O sea, que un alcalde pueda sacar a una persona de su casa y mandarla a guardar a otra, ¿no? Y después pueda iniciar diligencias judiciales tomando declaración. En el año 12 intentó detener a José Antonio Díaz. José Antonio Díaz huyó a Betancuria, pero intentó prenderlo, o sea, detenerlo. O sea, un alcalde es un juez. En el antiguo régimen sí, pero claro, en el nuevo régimen, en teoría hay una cosa que se llama principio de división de poderes, con lo cual los únicos jueces son los jueces. O sea, hoy no vemos a un alcalde, no nos imaginamos, ¿no? Nos imaginamos a la policía local, pero en su función de auxilio de la autoridad judicial, del juez, no en función del auxilio del alcalde. ¿Me explico? Entonces, eso también es un poco llamativo porque antes tampoco se daba esa circunstancia. Bueno, les decía este caso como ejemplo de cómo cambian las cosas
y cómo al cambiar la norma se producen muchísimos problemas a la hora de aplicarla, ¿no? Una cosa es los planes y otra cosa es después aplicar esos planes a un territorio, y más a un territorio complejo como el de Canarias. Bueno, todo empezó en esa época, pero ese mapa que se crea en esa época ha tenido un extraordinario éxito, puesto que el mapa judicial que se crea en Cádiz es el mapa judicial actual, exactamente el mismo, prácticamente, el modelo. Esto que ven en pantalla es el... ¿Esto se puede poner en...? ¿Ah? Pantalla completa aquí. Ah, vale, perdón, gracias. Sí, gracias. Este es el mapa judicial que pueden ustedes ver en la página web del Ministerio de Justicia, lo saqué a final de la semana pasada, y la base del sistema judicial son las provincias, que son creadas por las Cortes de Cádiz. La provincia sirve para todo, sirve para las elecciones, sirve para las contribuciones, sirve para reclutar soldados y sirve también para la justicia, la administración de justicia. En cada provincia hay una audiencia provincial, hay una diputación provincial, hay un jefe superior político, un gobernador civil, etcétera, ¿no? Bien, ese mapa es el mismo prácticamente que el que se configura en Cádiz. Esa es la base de la administración de justicia. Por encima de la provincia tendríamos al Estado, con el Tribunal Supremo. A partir de 1982 se añaden los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, pero ese es un añadido posterior. Y por debajo de las provincias estarían los partidos judiciales, que son una agregación de municipios a efectos de la administración de justicia. Ese es el mapa de partidos que tenemos ahora en Canarias. Son 19 partidos judiciales y Fuerteventura es un partido judicial único. Aunque para el orden penal y social creo que todavía hay alguna cierta pequeña dependencia en algunos temas de Arrecife, ¿vale? No siempre fue así. No siempre Fuerteventura fue un solo partido judicial y no siempre La Gomera y El Hierro fueron un partido judicial único como sí lo son ahora. Pero bueno, el modelo es ese. El modelo que se hace en Cádiz es el modelo que sigue existiendo en la actualidad. Con mayor o menor número de partidos, pero es ese modelo. El juez de primera instancia, el primer juez que verá al ciudadano, es un juez que está en el partido judicial, en la cabeza del partido judicial, el juez letrado. Bueno, ¿cómo surge ese modelo y qué problemas intenta solucionar ese modelo? Hay un problema grande, que es pasar de una justicia de jueces, que es la justicia propia del antiguo régimen, a una justicia de leyes, que es la justicia propia del nuevo régimen, del Estado constitucional, ¿vale? Una justicia de leyes en la que el juez esté sometido al imperio de la ley, en la que el juez sea, como decía Montesquieu, sea la voz muda de la ley. El juez solo tiene que hacer lo que la ley le dice que haga, punto. No puede tener arbitrio, no puede crear derecho. No, ya lo dice la ley. Bien, esta expresión no es mía, es una expresión de la profesora Marta Lorente, que tiene un libro con ese título tan ilustrativo, y del profesor Carlos Garriga, ¿no? Que es el título de un libro colectivo, pero es una expresión que define muy bien cuál es el problema. ¿Cómo pasamos de una justicia de jueces que tienen un arbitrio muy amplio a una justicia de leyes donde los jueces estén sometidos a la ley? Y para eso había que resolver 5 grandes problemas. No son todos, pero son los más importantes. Primero, había numerosísimas jurisdicciones especiales, más de 20 jurisdicciones especiales. Es decir, si uno era eclesiástico, tenía una jurisdicción para él. Si uno era noble, tenía una jurisdicción para él. Si uno vivía en una tierra de señorío, tenía una jurisdicción para él. Si uno era miembro de una cofradía, tenía una jurisdicción para él. Si uno era familiar de la Inquisición, tenía una jurisdicción para él. Ahí multipliquen. Que uno es ganadero de la Mesta, tiene una jurisdicción para ti. Que eres comerciante del consulado de Bilbao, tienes otra jurisdicción para ti, ¿vale? El sistema del antiguo régimen es un sistema
de estatutos jurídicos distintos y a cada uno se le daba lo que había logrado. Bien, ese sistema es contrario a un principio fundamental del Estado constitucional, que es el principio de igualdad ante la ley. Claro, si cada uno tiene su juez, y además es un juez que es el cofrade o es el inquisidor, que es empleador tuyo, pues claro, eso genera un privilegio que es contrario al principio de que la ley es igual para todos. Entonces esa jurisdicción especial debe ser sustituida por una jurisdicción única para todo el mundo, una jurisdicción igual para todo el mundo. No solo es que la ley sea igual para todos, es que la ley debe ser aplicada por los mismos jueces para todos, sin ninguna excepción, ¿no? Esa es la teoría, ¿no?, en primer lugar. Segundo problema, la acumulación de funciones, que ustedes probablemente ya vieron en las sesiones anteriores. Los jueces del antiguo régimen son jueces nombrados por un rey que ejerce un poder de origen divino. Y Dios, cuando ejerce su poder, no distingue entre la faceta de crear normas, la faceta de gobernar o la faceta de administrar justicia. Dios lo hace todo, ¿no? Dios, si ustedes recuerdan, en el Edén, ¿no?, dicta normas, le dice a Eva y a Adán que no se puede comer de la manzana, intenta que la norma se cumpla y cuando la norma no se cumple, juzga, hace un juicio a Adán por haber comido de la manzana y le impone un castigo. Vale. Y todo eso lo hace Dios, ¿de acuerdo? A imagen de esa divinidad, los reyes hacen lo mismo. El rey crea normas, ejecuta y aplica normas, dicta sentencias. El rey lo hace todo. Así el Consejo Real también hace lo mismo y el Consejo Real, de ahí para abajo, todas las autoridades siempre tienen funciones normativas, dictan normas, funciones gubernativas, gobiernan, y funciones judiciales, todas las autoridades del antiguo régimen. Bien, eso choca con otro gran principio del Estado constitucional, que es la división de poderes. Como ustedes saben, la acumulación de funciones de la monarquía absoluta había producido numerosos problemas de abuso, de tiranía, y la solución que se intentó idear para eso fue dividir el poder en las tres grandes ramas del legislativo, el ejecutivo y el judicial, con preponderancia del legislativo, ¿no?, porque expresa la voluntad general. Vale, ese sería el segundo problema y segunda solución. Tercer problema, grave para ellos. Los jueces que están administrando justicia cuando llegan a las Cortes de Cádiz son jueces nombrados por el rey absoluto. Son jueces nombrados por Carlos IV o por su antecesor, Carlos III. ¿Ya? Y claro, esos jueces no solo es que no sepan nada de la Constitución, es que son contrarios a la Constitución francesa. Son jueces que están educados en general, con excepciones, educados en una cultura jurídica absolutamente contraria a la Constitución francesa. Claro, ¿cómo dejar en manos de esos jueces que apliquen la Constitución y que apliquen normas basadas en la Constitución? ¿Cómo arreglas eso? Si este señor tiene una formación que es absolutamente incompatible con la formación que requeriría para ser juez constitucional. Ahí hay un problema gordo que se plantea desde el principio. ¿Qué ganamos haciendo la Constitución y haciendo leyes constitucionales si al final el juez que la aplica es un juez que va a aplicar lo de antes? No va a entender esto de la Constitución de qué va, ¿no? Porque los jueces, que es el siguiente punto, los jueces son legos. No había que ser juez letrado para ser juez de primera instancia. No había que saber derecho. En consecuencia, lo que le vas a explicar a un juez, a un alcalde de Aruca, qué es la Constitución y qué tiene que aplicar los decretos de las Cortes. ¿Cómo lo hace? Si ese señor era alcalde con Carlos IV, ¿no?, con Carlos III. La solución, que todos los jueces de primera instancia sean jueces letrados. Así lo piden reiteradamente los... algo pasó ahora. Así lo piden reiteradamente
muchos municipios, por ejemplo, el de Arrecife, el de Gran Canaria, piden jueces letrados, jueces que sean formados en derecho. Último problema, la justicia se percibe como una justicia lejana. La justicia en este momento está centrada en las reales audiencias, que no son pocas, no están distribuidas uniformemente por el territorio, y implica enormes gastos y retrasos para los litigantes. Entonces urge, como solución a este problema, establecer un nuevo mapa judicial, que es el que vimos antes, ¿no? Ese mapa no tiene nada que ver con el mapa de audiencia que había en el siglo XVIII. No sé si voy muy rápido o... Muy bien. Vamos entonces a ver problema por problema, muy sucintamente, porque este es el plano general de los problemas. Vamos a intentar acercarnos a cada uno de ellos. Primero, principio de igualdad. Es contrario a que haya jurisdicciones especiales que, como vimos, exceden la veintena. En los debates de las Cortes de Cádiz se dice que esto es un problema gravísimo, porque si, claro, estamos diciendo que la soberanía es nacional, ¿cómo es compatible la soberanía nacional y el principio de igualdad con el hecho de que cada uno tenga su propio juez, que además sea amigo suyo y esté en la cofradía con él, y sea inquisidor, o sea el canónigo de la catedral, o sea tu compañero en el consulado de comercio de Bilbao, ¿no? Eso es incompatible con el principio de igualdad ante la ley. Sería, dicen algunos, como reconocer diversos estados dentro del Estado, ¿no? Como cuestionar la propia naturaleza del Estado. Eso además genera problemas de competencia. Era muy habitual, para que se enfrentaran servidores de la Inquisición con servidores del obispo, del cabildo. Era muchísimo, Felipe lo saben. Era muy habitual, claro. El servidor de la Inquisición, por ejemplo, a la hora de comprar carne, ¿no? ¿Quién se llevaba el mejor trozo? Pues ahí había palos normalmente, ¿no? El familiar quería ser juzgado por la Inquisición y el siervo el criado de la iglesia quería ser juzgado por la jurisdicción eclesiástica. Ya tenemos problemas. Eso en el siglo XVII normalmente se solucionaba con que la Inquisición excomulgaba a todos los miembros del cabildo. Eso llegó a pasar, ¿no? Para escándalo del rey, que enseguida puso orden, ¿no? Pero eso significa retrasos en la administración de justicia, ¿no? Choques de jurisdicción y retraso. Y después también significa impunidad, ¿sí? Porque si uno se ampara en la jurisdicción de la que viene, de la que son tus colegas en eso, pues es normal que sean más comprensivos que alguien que no te ha visto nunca y que aplica simplemente la ley. Bueno, este problema es especialmente importante con las tierras de señorío. Tengan en cuenta que de la España peninsular de aquella época, más de la mitad era señorío de alguna o de otra especie. Estaba sometida a algún señorío jurisdiccional de alguna u otra índole. Y ese es el gran problema, que se intenta atajar por un decreto de 7 de agosto de 1811. Tardaron un año porque las Cortes se reúnen en septiembre, el 7 de agosto del 11, incorporan a la nación todos los señoríos jurisdiccionales. O sea, ya los únicos jueces son los jueces que dicta la soberanía nacional en los señoríos. Eso afecta a Canarias, afecta a las islas que eran señoriales, el caso de Fuerteventura, el caso de Lanzarote, Gomera y Hierro, y afecta también a algunas porciones de las islas realengas que también eran de señorío. La villa de Agüime, Adeje, también en Tenerife, dejan de tener su propia jurisdicción, ¿no? Y pasan a depender de la jurisdicción regia. ¿Va? Bueno, como cierre de este problema, la Constitución de Cádiz dispone que exista una sola jurisdicción en los negocios civiles y criminales. Solo en los civiles y criminales. Es decir, que la Constitución de Cádiz no llega hasta el final, porque esa formulación de la Constitución de Cádiz permite que viva la jurisdicción eclesiástica, que sigue existiendo, no con la extensión que tenía en aquel momento, pero sigue teniendo vigencia,
La militar sigue existiendo, fue muy importante en Canarias porque al ser miliciana la población masculina, practicaban un rango importante de edad, estaban sometidos al fuero militar. O la mercantil, ¿no? Los comerciantes. Bien, fíjense hasta qué punto es importante lo de la militar. Hay un señor, en plena época de la Constitución de Cádiz, que recurre ante la audiencia porque el alcalde constitucional de su pueblo lo ha detenido, lo ha llevado al calabozo y le ha impuesto un cepo, ¿no? Un grillete a la pared, ¿no? Bien, sin formar proceso. Porque la Constitución de Cádiz exigía que para detener a alguien antes se formara un proceso por un juez. Y el alcalde constitucional no forma proceso, sino simplemente coge al señor, pum, y lo mete en la cárcel y le aprisiona a la pared, ¿no? Imagínense lo que es eso, ¿no? Bien, está en juego la libertad y la seguridad del ciudadano. ¿Qué es lo que el caso llega a la audiencia le pregunta al alcalde, mire usted qué ha hecho, ¿no? ¿Cómo se le ocurre encarcelar a alguien sin abrir un proceso, ¿no? Era por un tema económico, además, no era era un tema de dinero. La Constitución de Cádiz también prohíbe la prisión por deuda. Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted eso? Y entonces el alcalde constitucional dice, no, yo es que no actué como alcalde constitucional, actué en mi condición de gobernador militar. Y como gobernador militar, este señor está sujeto al fuero militar y yo puedo encarcelarlo. Fin. Respuesta de la audiencia, sí, es verdad, tiene razón, que vaya al capitán general. Ven. O sea, fíjense que estas cosas que son en teoría grandes, en la práctica significan que un señor pueda ser detenido o no por una autoridad, ¿no? Entonces, la previdencia de la jurisdicción militar en el caso de Canarias sí fue un elemento importante. Bueno, segundo problema. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Cuando hablabas de los jueces legos a los jueces letrados, había mucho problema porque la educación jurídica de la población, o tuvieron muchos problemas, o eso se cubrió fácil, había suficientemente personal formado para cubrir todo eso. Esa es la gran pregunta a la que se enfrentan los diputados de Cádiz, ¿no? Ellos tienen un modelo, y el modelo es que los jueces tienen que ser gente que sepa derecho, ¿no? Hasta entonces los que sabían derecho estaban en las reales audiencias, ¿no? La de Canarias en este caso, ¿no? Pero todos los demás eran legos. No había con que... o sea, ese es el modelo, todos letrados. Dice, vale, ahora bien, ¿dónde están los letrados? ¿Dónde los cogemos? ¿Quién los paga? Claro, para los letrados hay que pagarles. En el antiguo régimen, los alcaldes o los jueces tal cobraban derechos de pollo. O sea, no tenías que pagarles un sueldo. Pero si quieres un juez letrado que está ahí todos los días, tienes que pagarle como funcionario. Y tercero, ¿quién los elige? ¿Los elige el gobierno? Entonces, si los elige el gobierno, ¿eso será un juez independiente? Por muy letrado que sea. ¿Será un juez independiente o estará al albur de quién lo ha nombrado, ¿no? Ese fue el gran problema del siglo XIX. Y según muchos autores no se soluciona hasta 1915. No hay una solución clara a ese problema, que es cuando el sistema de oposición, de acceso a la carrera por oposición, ya se establece con carácter definitivo. Aquí, para ser juez, usted tiene que hacer unos ejercicios de oposición y se elige, decía la ley, de los mejores a los mejores. Entre los mejores a los mejores. No sé si he respondido a Jesús, ¿vale? Pero no, ese fue el gran problema del modelo, ¿vale? Tienes un modelo basado en jueces letrados, pero resulta que no tienes letrados. Después lo diré, en agosto de 1812, en Las Palmas solo hay un abogado y 3 procuradores. No hay. ¿Cómo montas un sistema de jueces letrados sin letrados? Ese fue el gran problema, ¿no? Gracias. Bien.
El segundo gran problema era la acumulación de funciones que vimos. Ya sabemos que el antiguo régimen está caracterizado por la acumulación de funciones. El rey tiene acumuladas las funciones, el Consejo Real las tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, la figura del capitán general. El capitán general de Canarias no solo es capitán general, es capitán. El título del capitán general es capitán general, gobernador, presidente de la audiencia y superintendente de rentas reales. Tiene acumuladas las 4 funciones en una sola persona, y esas las 4. ¿Eso es compatible con el principio de división de poderes? No. El capitán general tiene que dejar, de esas 4, tiene que dejar 3. Y se queda solo con la faceta militar. Ya no puede ser gobernador, porque el poder político tiene que ser independiente del poder militar, subordinado al poder militar. Ya no puede ser presidente de la audiencia, porque el poder judicial es diferente. Y ya no puede ser superintendente de rentas reales, porque eso es del poder ejecutivo, pero de la rama de policía, que se llama, de Hacienda, ¿no? No es de la rama de fuerza pública. Entonces, ese problema lo intenta resolver la Constitución del 12, cuando divide el ejercicio de la soberanía, el ejercicio, en potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Y esa última, la potestad judicial, está reservada a jueces y tribunales. Solo los jueces y tribunales decidirán todos, dice la Constitución, todos los pleitos y causas. Y eso es fundamental como garantía de la libertad civil y política, dice la exposición de motivos, el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz. Si queremos que la libertad política y civil esté garantizada, tenemos que tener la garantía de que si yo voy a ser detenido, lo soy por un juez letrado que sabe derecho, y un juez que solo hace eso, que no es al mismo tiempo alcalde y al mismo tiempo gobernador civil o lo que sea, no. El juez que se dedica solo a eso, esa es la garantía de mi libertad, ¿no? Bien, no sé si recuerdan aquella famosa frase atribuida a Churchill, yo no sé si es de él o no, que decía: la diferencia entre una democracia y una tiranía es que cuando tocan a la puerta a las 6 de la mañana yo sé que es el lechero. ¿No? O sea, yo no estoy tranquilo de que sea la policía que me vaya a detener. Bueno, sé que es el lechero, ¿no? ¿Vale? Esa es un poco la idea que está detrás de esto. En ejecución de esta idea, el artículo 242 de la Constitución otorga la potestad exclusiva a los tribunales de aplicar las leyes. De nuevo, fíjense, en las causas civiles y criminales, no en todas las causas, pero bueno, sí en las más importantes, ¿vale? Ellos aquí sí son realistas, relativamente. Y es más, eso se añade el artículo 245. No es que los tribunales tengan la potestad exclusiva, sino que además no pueden hacer otra cosa. O sea, un tribunal no se puede dedicar a crear normas, un tribunal no se puede dedicar a ejecutar normas, no es poder ejecutivo, está solo para juzgar. Y esa es la garantía de mi libertad, que ese señor solo es eso, es la voz muda de la ley. Solo está ahí para hacer eso y no puede hacer otras cosas. Bien, tercer problema. Los jueces del absolutismo a los jueces constitucionales. Este problema se plantea desde el principio. Vamos a hacer una nueva constitución, un sistema jurídico, y bueno, ¿y qué pasa con los juicios? ¿Qué hacemos con los jueces? Estos jueces son anteriores. ¿Qué pasa con los juicios que están ahora pendientes? ¿Se siguen haciendo? ¿No se siguen? Bien, este problema lo afrontan desde el primer día. Las Cortes se reúnen el 24 de septiembre de 1810. Lo primero que hacen es el juramento de la soberanía nacional y tal. Y el segundo decreto es este decreto, que confirma, dice: a todos los tribunales y justicias establecidas en el reino. Por ahora, también añade, ¿no? Por ahora, confirmamos a todos. Es decir, si un señor tenía su pleito en el corregidor, pues seguiría siendo el corregidor. Ah, pero es que se lo ha nombrado Carlos IV, sí, pero por ahora es que no tenemos otro. Es que tiene que seguir siendo el corregidor. Esto fue un caso que se dio en Gran Canaria. Y es que el corregidor, cuando se recibe este decreto, le pregunta a la audiencia, el corregidor de Gran Canaria le pregunta a la audiencia: mire, yo sigo resolviendo los casos.
Y la audiencia le dice que sí, que siga, porque ¿quién lo va a hacer? No hay otro, ¿no? Y resulta que en marzo del 12 se publica la Constitución y ya se eligen alcaldes constitucionales. Cuando el alcalde constitucional de Las Palmas asume el cargo, dice, yo ya soy el alcalde constitucional, luego, señor corregidor, usted puede irse a su casa tranquilamente, no siga resolviendo los problemas. Y el corregidor dice, no, a mí la audiencia me ha dicho que yo siga resolviendo y hasta que la audiencia no me diga otra cosa, yo voy a seguir. Y el alcalde dice, no, usted olvídese. Eso de corregidor no está en la Constitución, eso es de Carlos IV, olvídese. Aquí ahora quien manda es el alcalde constitucional. ¿Y qué tenemos? Otro problema. Vale. Van a la audiencia y resulta que el alcalde constitucional era letrado, curiosamente, pero era el único letrado de Las Palmas. ¿Vale? Y la audiencia, para evitar que hubiera conflicto de intereses, lo que hace es confirmar en el cargo al corregidor, para evitar que, porque al ser el único abogado tenía todos los pleitos. Entonces la audiencia lo que hace es confirmar al corregidor, un cargo que no aparece en la Constitución de Cádiz. Fíjense lo que son. No aparece en la Constitución de Cádiz el cargo de corregidor. Pero así todo lo confirma porque no había alternativa. Ese es el problema que planteaba antes Jesús, que una cosa es plantear las normas y después otra cosa es llevarlas a la práctica, ¿no? Bueno, en todo caso, esto fue objeto de un bronquísimo debate en las Cortes. Un enorme debate que iba al núcleo de la cuestión. O sea, ¿cómo vamos a garantizar que estos señores apliquen las normas de la Constitución y la Constitución no se quede en un papel mojado? Que al final el ciudadano, cuando vaya a pedir el ejercicio de sus derechos ante un tribunal, como el tribunal es un tribunal del antiguo régimen, pues no aplique la Constitución y no aplique las leyes. Las Cortes intentan una solución y es una orden de 5 de noviembre del 13 que ordena a las diputaciones provinciales que examinen y que informen sobre de qué modo los jueces observan la Constitución. Si los jueces cumplen o no cumplen la Constitución. Fíjense ustedes. Ustedes se imaginan hoy día, ¿sabe?, el Parlamento de Canarias que informe que si los jueces cumplen o no cumplen. ¿Me explico? ¿Sabes? Que es el poder. Bien, o sea, el poder legislativo lo ordena al Ejecutivo que vigile a los jueces para ver si los jueces cumplen o no cumplen la Constitución, pero es lo que había. Y la Diputación de Canarias lo hace. El 13 de febrero, muy poco tiempo, pasan 3 meses desde que hace se ve muy mal, lo siento. Hace ese informe, informa de los ministros de la audiencia, de los fiscales, del juez de primera instancia de La Laguna y del juez de primera instancia de Canarias. De todos en general dice que su conducta es buena, lo ven en la tercera columna, y la observancia de la Constitución y de las leyes también es buena. En cuanto a su aptitud, la Diputación dice, por ejemplo, que algunos tienen una aptitud suficiente, otros distinguida, y el pobre Seoane tiene una aptitud mediana. Pero a quien le machacan, a quien le dan en todo, es al juez de primera instancia del Partido de Canarias, de José Díaz Bermúdez. Le tacha de que tiene pocas luces. Dice, conducta, bueno, consiguiente a su talento. Si tiene pocas luces, pues ya me dirá usted. Y en cuanto a observancia de la Constitución y las leyes, pues no hay hecho un contrario. No nos consta ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No sabemos. Bien. Siempre me he preguntado por qué a este pobre le cayó. Y que, fíjense lo que son las cosas de la vida. Después de 30 años de haber hecho la tesis doctoral, pues esta semana he encontrado la respuesta, porque estas 2 semanas, la de semana anterior preparando esta charla, pues me he encontrado que hubo un pleito en Arucas. Arucas es un pequeño pueblo en el norte de Gran Canaria
hubo un pleito en el cual este juez, José Díaz Bermúdez, se enfrentó con el jefe político, con el jefe superior político, el que era gobernador civil, en aquel momento, que se llamaba Soberón, José Ángel Soberón. Se enfrentaron, pero con unas cartas muy, muy duras, en las que se insultaban el uno al otro y se insultaban además ante terceros. O sea, a un alcalde le decía que aquel hizo lo que no tenía que hacer y este no lo puede hacer porque el único que lo puede hacer soy yo. Y el juez criticaba al jefe político ante la audiencia, y la audiencia le daba la razón al juez, y el fiscal de la audiencia al juez. Y el jefe político, el gobernador civil, le quitaba la razón a la audiencia. Aquí el único que puede poner al alcalde soy yo. Bueno, un follón que si da tiempo después se los cuento en más detalle, pero esa fue la causa. O sea, porque ya él, eso fue en el 13, y en el 13 avisa, tomo nota y ya actuaré en consecuencia con esto. Y claro, actuó en consecuencia aquí. O sea, la primera oportunidad que tuvo fue aquí para meter un informe contra Díaz Bermúdez, ¿no? Era un tema sobre el alcalde Matos de Aruca. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No sé si... Bueno, vamos con el problema que nos planteaba antes Jesús, el problema de los jueces legos a jueces letrados. ¿Por qué jueces legos? Porque no hacía falta que fueran jueces letrados, porque lo que hacían era aplicar el arbitrio judicial. ¿Vale? Los jueces simplemente tenían que buscar entre las normas la inspiración para encontrar la solución más justa y más adecuada a cada caso. No era necesario, los jueces de primera instancia me refiero, no, la audiencia ya es otra cosa, la audiencia sí son juristas, ya son tribunales del rey, la Real Audiencia sí, pero el juez de primera instancia pues era alguien nombrado por el señor, alguien nombrado por el ayuntamiento, alguien nombrado por la cofradía, el presidente del consulado, el que fuera, ¿no? El inquisidor, o el cabildo catedral, lo que fuera, ¿no? Vale. Bien, entonces, ¿pero por qué no hacía falta? Ahora sí hace falta, porque lo que se busca es que el juez sea la voz muda de la ley. Y claro, para ser la voz muda de la ley tiene que saber la ley, tiene que estar sometido al imperio de la ley, tiene que conocer la ley. Como les adelantaba antes, en agosto del 12, en Las Palmas solo consta un abogado, que fue el alcalde constitucional, y 3 procuradores, uno de ellos era primo de este alcalde constitucional, con lo cual entre todos tenían allí el asunto. Bien, y los dos grandes problemas. ¿Quién elige a los jueces letrados? Los elegirá el gobierno, pero claro, si los elige el gobierno, ¿cómo defendemos el principio de división de poderes? O sea, el gobierno está eligiendo a los miembros de otro poder. Entonces, los miembros de ese poder puedan actuar de manera independiente cuando tengan que juzgar casos del gobierno. Bien, esa facultad del gobierno de elegir jueces dio lugar al fenómeno famosísimo en el siglo XIX de los jueces cesantes. Se ve muy bien en una obra de Galdós que se llama La de Bringas. La de Bringas es una novela de Galdós muy interesante, que el protagonista es un pobre cesante. Un pobre cesante es decir, que llega un gobierno, lo pone. Llega el siguiente gobierno, que es de otro, y lo quita. Llega otro, a lo mejor lo pone y a lo mejor no. Entonces el cesante está permanentemente angustiado para ver si le toca a un gobierno que sea proclive a su y lo puede meter. Esto afectaba a todos los funcionarios, pero en particular afectaba a los jueces, ¿no? Y había masas de jueces cesantes. ¿Subían los progresistas? Pues nombraban a los jueces progresistas y cesaban a los conservadores. Subían los conservadores, nombraban a los jueces conservadores y cesaban a los progresistas. Es que te quedabas sin suspendido, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto no se arregló hasta 1915, como les decía, cuando se establece claramente que los jueces entran por oposición y los jueces no pueden ser movidos por el gobierno, no pueden ser suspendidos por el gobierno, ¿no? La estratagema que buscó el gobierno a partir de ahí es nombrar jueces interinos o también establecer un cuarto turno, que es decir, jueces nombrados por el gobierno en situaciones excepcionales, ¿no? Para intentar, pero bueno, ya fue mínimo. Y el gran problema, ¿quién va a pagar estos jueces letrados?
porque a los jueces del antiguo régimen no los pagaban, cobraban derechos en función de los pleitos, ¿no? Que les pagaban los litigantes, un porcentaje. Ahora, ¿quién va a pagar? ¿Cómo vamos a pagar esto a los jueces letrados? Bien, en teoría, el juez letrado era el juez del partido judicial. Y en teoría, el juez letrado tenía que cobrar del partido judicial. Pero el partido judicial existe. El partido judicial es solo un territorio, formado por distintos municipios. De esos municipios hay una cabeza de partido. Entonces, ¿es el ayuntamiento que es cabeza de partido el que paga? ¿Y qué dirá el ayuntamiento que es cabeza de partido, la capital de partido? No, este sirve a todos, no lo voy a pagar yo solo, ¿no? Que lo paguen todos los demás. ¿Y qué dirán los demás? No, que lo pague el de la cabeza de partido porque le beneficia más a él. El caso de Fuerteventura se dividió en 6 municipios. 6 municipios. 6 municipios que tenían que dividir los recursos de los que antes vivía solo uno. ¿Me explico? 6 municipios que ahora tienen que pagar secretario, como mínimo, maestro, maestro de primeras letras, y la parte que les corresponda del juez del partido. ¿No? ¿Vale? Sin tener recursos, porque donde antes comía uno, ahora comen 6. Pero ahora los gastos los multiplican por 18, por lo menos. Porque son 6 secretarios, 6 maestros, si son maestras, otras 6, porque son escuelas de niños y de niñas, y el juez, al que hay que pagarle también, ¿no? Bueno, esto fue un auténtico quebradero de cabeza y nunca se llegó a resolver porque el Estado decía que lo pagaran los ayuntamientos y los ayuntamientos no querían pagarlo. El caso más famoso fue el caso de un juez que no cobraba, se vio en la calle, en la miseria porque no cobraba, y fue a la audiencia provincial a Tenerife, a una sesión de la audiencia provincial para pedir que le pagaran, porque yo no podía seguir así sin cobrar esto, ¿no? Bien, solo se solucionó este tema cuando, como a los maestros, se exigió que los pagara el Estado. Los maestros también tenían el problema, los alcaldes no le pagaban, preferían gastarse el dinero en otras cosas antes que pagar a los... Esto fue durante todo el siglo XIX. Y solo se solucionó cuando el dinero vino directamente del Estado, cuando fueron incorporados como cuerpos del Estado. Bueno, de todas maneras, como ven ustedes, muchos problemas para hacer ese traspaso y que la primera persona a la que tenga acceso el ciudadano a la hora de recibir justicia sea un juez formado en leyes y pagado por el Estado. Bueno, el último problema de la justicia lejana a un nuevo mapa judicial. ¿Alguna duda hasta aquí? Mira, aunque eso no pertenece a la historia, sino el tema de quién paga a los jueces, quién elige a los jueces, eso hoy sigue teniendo mucha actualidad en el Estado español, ¿no? O sea, el tema de cómo se elige a los jueces, claro, no a lo mejor a los jueces de primera instancia, sino a lo mejor a los del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, todo ese rollo que hay actualmente, sigue estando ese problema, ¿no? La independencia, prefiero, del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí. El problema sigue, ¿no? Sí, fue un problema... De alguna manera, pero sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, por lo que uno ve en la prensa y además ya no se esconden, ¿no? Al principio de la democracia decían, bueno, hay jueces de tendencia o de línea, tal. En el Tribunal Constitucional, sobre todo, o en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? O sea, uno ve los primeros tribunales constitucionales, los 2 primeros, y hay gente de mucha altura ahí. Había tipos, no sé si les suena Tomás y Valiente. Vale, Exacto. Tomás y Valiente fue asesinado por ETA, ¿no? En su despacho de la universidad, ¿no? Era catedrático de Historia del Derecho, era consejero permanente del Consejo de Estado, es un tío importantísimo, ¿no? Un tío que sabíamos. El primero fue un catedrático de Derecho Constitucional que se llamaba Manuel García Pelayo, también muy importante, muy prestigioso, ¿no? Y después la nómina de magistrados era una nómina de gente potente, ¿no? Y entonces a esos nadie les decía si eran de aquí, de allá, ¿no? Estaban para garantizar la Constitución.
Ahora ya se habla sin ningún tapujo de mayoría progresista del tribunal, minoría, que ahí no están para eso. O no deberían estar al menos para eso. Ahora dicen, es que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Bueno, pero entonces, ¿qué poder es? ¿Un cuarto poder? Que lo expliquen, ¿no? Porque la función es muy importante. Es garantizar que un ciudadano vea amparados sus derechos fundamentales y libertades públicas. Y no es un tema menor, ¿no? Y no es un tema que no afecte a la garantía de los derechos y libertades, ¿no? Y en eso yo creo que sí, modestamente, ¿no? Yo, desde una perspectiva histórica, sí se han dado algunos pasos atrás respecto de lo que fueron al menos los 2 o 3 primeros tribunales constitucionales que se tenían un perfil institucional muy, muy potente, ¿no? Álvaro, eso pertenece más, no a esa historia, sino a otra cosa. Sí, pero el problema sigue siendo el mismo. O sea, ¿cómo garantizar la independencia del poder judicial, ¿no? Frente a esa posición, hay otros que entienden que dar solo al Poder Judicial la capacidad de nombrar toda la cadena generaría un poder autocrático, ¿no? Que se alimenta a sí mismo y podría ser un freno a posibles avances legales que después se vieran frenados en la vía judicial. Eso también se planteó desde la Revolución Francesa, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a dejar un poder judicial absolutamente independiente si después entonces dejamos a merced de ellos que una normativa que sea avanzada, después los tribunales la paren, ¿eh? Y no se vea aplicada? Ese es otro problema, ¿eh? Porque entonces ya estaría erosionando al propio poder legislativo, que en teoría debe ser el preeminente. Es complicado, es muy complejo, pero sí, ahí seguimos, ¿no? Lo elija quien lo elija, los jueces como personas tienen ideología. No es tanto así, pero que a pesar de quien lo elija, y entre ellos o ellos mismos, tal, cada uno tiene su ideología a la hora de interpretar y aplicar. O sea, no creamos en el purismo puro y duro bueno, de acuerdo con esos maneras, cada uno tiene su ideología también. Sí, según por eso es siempre la distancia entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, el principio de división de poderes está muy bien, pero ahora hay que aplicarlo en la práctica y lo aplican personas además, ¿no? Personas cada una con sus inclinaciones. Pero según la tesis de Montesquieu, la ley debía estar también, o sea, para que una sociedad sea libre, la voluntad de la sociedad tiene que ser la voluntad general, ¿vale? Expresada en el Parlamento a través de la ley. La ley es la expresión de la voluntad general. ¿Qué tiene que hacer el juez? Aplicar la ley, nada más. No tiene ni que interpretarla, ni no. La ley dice 20, pues 20. La ley dice 10, 10. Nada más. ¿Vale? Claro, a veces la ley no dice 20, dice, bueno, entre 20 y 10. Entonces ahí es donde entra eso, ¿no? Y cada vez las leyes son más diferentes, ¿no? Ya lo han puesto de manifiesto los propios notarios. En el último número de la revista del notario, hay una revista que se llama El Notario del Siglo XXI, que hace el Colegio Notarial de España. Ya se quejaba el penúltimo número, ¿ya?, de cómo la legislación en España va bajando de calidad. Cada vez son leyes más grandes, el BOE cada vez es mayor y cada vez generan más problemas de aplicación práctica, por falta de aplicar la propia normativa europea, dicen los notarios, ¿no? Se quejaban los notarios, ¿no?, de eso, ¿no? Pero vamos, que es un proceso que sigue vigente. El quinto problema, que se trataba de hacer una justicia cercana, una justicia más cercana al ciudadano y que implicara menos costes, menos retrasos para los litigantes y evitar competencias, evitar choques, ¿no? Y de ahí nace ese modelo, el modelo del que hablábamos antes. La base era el partido, el juez de partido, el juez letrado. En teoría, en la primera instancia, todos los ciudadanos iban a ir al juez letrado. Para algunos asuntos menores estaba el municipio, con el alcalde al frente, pero eran asuntos muy menores, ya les diré cuáles.
Y por encima, para recurrir ante la sentencia del juez de partido, el juez letrado, estaba la audiencia provincial, ¿no? Y en los casos ya más importantes se iría al Tribunal Supremo. Esa es la división provincial de 1822, que es el primer mapa que se hace ya casi con carácter definitivo, y ya la definitiva será de 1833, que es la actual, con la única diferencia de la provincia de Canarias, que entonces era una y ahora son dos. Pero, perdona, ¿y el juez de paz? ¿Cuándo aparece? Aparece en 1855, con base en el municipio, donde dice alcalde. A partir del 55, la ley de la jurisdicción civil, ley de enjuiciamiento civil, se crea el juez de paz, pero como parte del Poder Judicial. No como, o sea, aparte del ayuntamiento, ¿no? O sea, Si diríamos, disgrega la función del alcalde, que diríamos que sería más ejecutiva. efectivamente. Exacto. Le quita esta potestad y pasa a ser, y como no hay jueces, con el juez de paz. Exacto, efectivamente, esa es la idea. Pero a partir del 55, fíjate que pasan 40 años, ¿no? hasta que llega. Exacto, y ya es Poder Judicial y ya solo hace eso, solo hace las funciones de juez de paz. Bien, como ustedes han indicado, esta división del mapa, la Constitución del Cádiz la difiere a que las circunstancias del país lo permitan. Cádiz está en guerra, saben ustedes que Cádiz estaba sitiada por las tropas francesas, sobrevivía gracias a que la Armada Británica impedía que el puerto fuera bloqueado, y en algunos momentos la España europea quedó reducida a Cádiz y Canarias, ¿no? No estaban las circunstancias adecuadas para hacer el mapa. Por eso el primer mapa se hace en el 22, con el trienio liberal, ¿no? Hay unas primeras provincias en Cádiz, pero no llega a extenderse a todo el territorio. Bueno, en consecuencia nos encontramos que no hay partidos, porque no hay división de partidos todavía realizada. El mapa no está hecho. Se hace el de las provincias en el 33, pero no se ha terminado el de los partidos. Aunque tengamos partidos, no hay jueces letrados. Porque o no tenemos letrados, o no tenemos quien los pague, o no quieren venir. Entonces, claro, ¿quién va a administrar justicia? Si todavía no tenemos los partidos, todavía no tenemos los jueces letrados, ¿quién va a administrar justicia? Y aquí se acuerdan en las Cortes de Cádiz de los alcaldes, que eran los que hasta entonces habían administrado la primera justicia junto con los corregidores, ¿no? Regidores y corregidores. Ventajas del alcalde, que es una elección popular. Cada año, en diciembre, se reúnen los vecinos del municipio mayores de 25 años con domicilio, no mujeres, o sea, varones mayores de 25 años con un domicilio, que no fueran vagabundos, y eligen una junta electoral, y esa junta electoral se reúne y elige al alcalde. El alcalde dura un año. Al año siguiente hace lo mismo, cada diciembre el alcalde toma posesión el 1 de enero y ese es el alcalde. Con lo cual, en principio es una persona elegida por el pueblo y en principio constitucional. De hecho, se llaman así, alcaldes constitucionales en la Constitución, para diferenciarlos de los anteriores alcaldes. Segunda ventaja, ya el territorio está fijado. La Constitución de Cádiz sí divide los municipios, establece dónde están los municipios, y los municipios, ya les digo, Fuerteventura son 6 municipios, Gran Canaria son unos 20, Lanzarote unos 5, Tenerife unos 30 municipios. Es el mapa municipal prácticamente de hoy, unos 90 municipios para todo el territorio. Tiene esas dos ventajas. Inconvenientes de los alcaldes. A, no son letrados, con lo cual, en teoría, no pueden llevar la primera instancia, no pueden llevar toda la primera instancia. B, tienen otras cosas que hacer. Claro, el alcalde está para gobernar, para ejecutar, no solo para administrar justicia. Y D, están un año. Solo se exige ser mayor de 25 años y varón. No se les exige patrimonio, con lo cual está un año y se va. Si después en ese año hace una barbaridad, ¿quién responde? ¿A dónde lo vas a coger?
De hecho, algunos alcaldes huían después de acabar el año con lo que hubieran podido. Era frecuente, ¿no? Huir. El alcalde mata, del que hablaremos así. Bien. Y un problema teórico práctico. Los alcaldes son poder ejecutivo, no son poder judicial. Entonces, ¿dónde queda la división de poderes? Si damos a los alcaldes esa primera instancia, ¿cómo lo justificamos eso con la división de poderes si es alguien del poder ejecutivo? Así todo, como no hay otro remedio, la Constitución de Cádiz, en esos artículos 282 y 284, establece que el alcalde ejerce la conciliación previa obligatoria en materia civil. O sea, si cualquier español quería interponer una demanda civil, tenía previamente que interponerla en su ayuntamiento. Se elegían 2 hombres buenos, uno por cada una de las partes, se veían los hechos, cada uno exponía lo suyo, los 2 hombres buenos decían su opinión y el alcalde decidía. Esa decisión era inapelable y tenían que ir con esa decisión al juez de letras, al juez del partido, para poder interponer la demanda. Si no, no se admitía la demanda. ¿Vale? Usted primero tenía que poner la conciliación ante el alcalde. Bueno, es un poder, un cierto poder importante, ¿no? Al alcalde le bastaba con dilatarlo, o sea, con no resolver, para que no pudieras presentar la demanda civil. ¿Me explico? Si te quería hacer la o te lo podía adelantar también, ¿no? Y en el ámbito criminal, de los delitos de injurias que no llevan pena de prisión, pena de privación de libertad, no solo llevan alguna reprensión ni tampoco pena económica, alguna reprensión, alguna advertencia, alguna una obligación de no seguir realizando esa actividad injuriosa, pero nada más. Bueno, ese es el marco que plantea la Constitución. Ahí los alcaldes tienen un papel, pero no llevan la primera instancia, llevan un papel previo a la primera instancia y en asuntos menores en el ámbito penal. Todo cambia en octubre. O sea, la Constitución se aprueba en marzo y 7 meses después ya en las Cortes de Cádiz ven que aquello no hay que darle otro impulso, que la Administración de Justicia está siendo muy lenta y hay 2 decretos importantísimos. Uno primero de 7 de octubre que dice que los alcaldes en las tierras de señorío ejercen la jurisdicción ordinaria civil y criminal, toda la primera instancia de ellos, aunque no sean letrados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Fuerteventura. Por ejemplo, Adeje, Agüime, Lanzarote. ¿Vale? El alcalde ejerce toda la jurisdicción, con lo cual ya es juez en la práctica. Y después hay otro decreto de 9 de octubre para las zonas de realengo, las antiguas zonas de realengo, que le dan enormes competencias al alcalde. Conocen todas las demandas civiles con valor inferior a 500 reales, que era una cantidad importante. Todas las demandas penales, todas castigadas con advertencia, que no tuvieran pena de privación de libertad o penas económicas, sin apelación. O sea, esas sentencias no podían ser apeladas ante la audiencia. La decisión del alcalde era definitiva. Segundo, cuando no hay jueces de partido, que es la mayoría de los casos donde no hay jueces de partido, los alcaldes los sustituyen en caso de ausencia, no los han nombrado, en caso de enfermedad o en caso de muerte, ¿no? Es el caso del alcalde de Betancuria. Como no hay juez de letras, el alcalde de Betancuria asume normalmente el cargo, dice juez de letras en ausencia del de partido, firma, ¿no? Juez de letras en ausencia del de partido, porque no lo han nombrado, no. Por último, hasta que se apruebe la división de partidos, que tardará hasta el año 34, 33-34, pues los alcaldes asumen íntegramente la primera instancia, entera, como en las tierras de señorío, como en las antiguas tierras de señorío, todas, hasta que no se haga la división de partidos y el gobierno nombre a esos jueces de primeras letras. Con lo cual verán ustedes que es el choque entre la teoría y la práctica. Aquí la práctica ya ha puesto de manifiesto la tosudez de los hechos y mira, tú tienes que seguir administrando justicia y aquí los únicos que lo pueden hacer son los alcaldes. Que son legos, pues son legos, da igual, hay que administrar justicia. Que pueden tener intereses de parte, pues lo siento mucho, pero hay que administrar justicia. Son elegidos, elijan a otro
pero son elegidos, son electos y son constitucionales, con lo cual tampoco tenemos la sospecha de que fueran jueces absolutistas, ¿no? Nuestros señores ya han sido elegidos por el pueblo y en teoría son jueces constitucionales. Bueno, ¿cuál fue el devenir del mapa de partidos para el caso de Fuerteventura? En el primer mapa que hacen la Junta Preparatoria de las elecciones, las primeras que se hacen en las Cortes de Cádiz, las hace una Junta Preparatoria que se celebra en Tenerife, bajo el mando del Capitán General. Esa Junta Preparatoria sí distingue un partido para cada una de las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gomera, Hierro y La Palma. Cada una es un partido independiente. En el caso de Fuerteventura tiene la capital en Betancuria, que es la capital histórica. Al año siguiente, la Diputación hace un informe para la división de partidos que pasa a la audiencia territorial y también distingue un partido para la isla de Fuerteventura con capital también en la misma localidad. Llegamos al trienio liberal, lo mismo, 1821, en el mapa también está un partido para Fuerteventura en Betancuria. La propuesta del 33, que se lleva a efecto, se hace la división de provincia y después la división de partidos. Hay un partido con capital ahora en Antigua. Se traslada a la capital en Antigua. Y ahora, oh sorpresa, 2 años después, en el 35, como hay muchos gastos, no pueden sostener los jueces de letras, no pueden pagarlo, se dan cuenta de que no pueden pagarlo, empiezan a suprimir partidos. El gobierno ordena suprimir partidos. Y uno de los que cae es Fuerteventura y otros 2 que caen son Gomera y Hierro. Gomera y Hierro son agregados a partidos en Tenerife y Fuerteventura es agregado al de Lanzarote, con capital en Teguise. O sea, Fuerteventura y Lanzarote formarían un único partido y la capital estaría en Teguise. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los partidos eran importantes para la administración de justicia, muy importantes, pero también eran importantes para Hacienda. La recaudación de tributos se hacía también basándose en la división de partidos. Era importante para las elecciones de diputados, porque la Junta, había una Junta de parroquia, pero después la siguiente, la clave era la Junta de partidos. Y de ahí hacia ya la Junta provincial, que además esa es la que elegía a los diputados a Cortes. O sea, era fundamental para los diputados provinciales, para los diputados a Cortes y a partir del 37 para los senadores. Y era también fundamental para las quintas, porque los recursos serían vistos en teoría, por el juez letrado. O sea, lo de los partidos era clave para toda la estructura de la administración constitucional. En el caso de la administración de justicia supone que las personas de Fuerteventura que quieran presentar una demanda tienen que ir a Teguise. Es decir, gastos, traslados, retrasos. Pero, por ejemplo, si alguien en Fuerteventura es detenido por un tema penal, va a prisión a Lanzarote. Y las cárceles de entonces no daban de comer. Es decir, que es prácticamente una pena de destierro para todos los que de Fuerteventura tienen que vérselas con la Administración de Justicia Penal, porque quedaban desamparados. También para los de La Gomera y el Hierro, que se veían desterrados, se quedaban ajenos de toda ayuda familiar, de todo posible soporte familiar, con lo cual no es una cosa solo en el papel, ¿no? Sino que supone que hay gente que sufre al final, en la práctica, en la realidad. 2 años más tarde, la Diputación Provincial propone restituir el partido de Fuerteventura y el de Lanzarote y pasa la capital de Lanzarote a Arrecife. Esta propuesta no tiene éxito, queda muerta desde el principio. En el año 49, la capitalidad de ese partido con las 2 islas pasa de Teguise a Arrecife. Y habrá que esperar a 1912, a Velázquez Cabrera, a los resultados de la efectivamente, la ley. Ya sí, ahora sí, reconoce un partido para Fuerteventura con capital, entonces se llamaba Puerto de Cabras, y a partir del 56, sino 1956, sería Puerto
del Rosario. Ya a partir de ahí, ya todos los demás circunscripciones, pues se serían. Pero fíjense ustedes que durante 65, más de 65, 70 años estuvo agregado el partido a Lanzarote. Resultado, en las elecciones a diputados provinciales era muy raro que la gente de Lanzarote votara, porque tenían que ir a votar allá. Entonces ve uno las actas de elecciones, votos en Fuerteventura, 0, todo, 90 votos en Lanzarote. Era sistemático, ¿no? Pero claro, la gente no iba a gastarse dinero, salvo que tuvieras mucho, ¿no? Y te interesara. Resultado, los diputados provinciales suelen ser de allá. Suelen ser de allá. Salvo excepciones, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí o no? Bueno, con eso hemos presentado el panorama problemático, como ya adelantábamos. El principal problema va a ser, la piedra de toque va a ser la asunción de funciones judiciales por el alcalde, y yo les traje aquí algunos casos llamativos, si quieren, para que vieran cómo era el panorama. El primer caso es el que les conté al principio, el caso contra José Antonio Díaz. Y fíjense cómo el alcalde de Betancuria se titula como supletorio del de letras. ¿Vale? Porque como el de letras no está, él asume la causa. Bien, hay un recurso de una señora que vive en Lanzarote y que tiene unas tierras en La Oliva y el arrendatario no le paga. Entonces consigue una orden de desahucio del alcalde de Betancuria. Ella presenta la demanda de desahucio ante el alcalde de Betancuria. El alcalde de Betancuria le da la razón, le ordena al alcalde de La Oliva que ejecute el desahucio, y el alcalde de La Oliva dice que no tiene por qué obedecer las órdenes que le da el alcalde de Betancuria, que el alcalde de Betancuria ordena en Betancuria, pero en La Oliva el que manda es él, el alcalde constitucional es él, ¿no? Finalmente la audiencia tiene que intervenir y ordena al alcalde de La Oliva que cumpla lo que ha establecido el de Betancuria. Que vean ustedes que lo del mapa al final tiene efectos prácticos en que a uno le paguen la renta o lo desahucien o no lo desahucien. No, esto tiene... Bien, la causa más sonada de la época fue una causa contra el alcalde de Arucas. Este es un señor que se llamaba Matos, que tiene una calle hoy día en Arucas, ¿no? Este señor había sido alcalde con Carlos IV entre 1800 y 1807 y sufrió, en aquel momento las islas estaban sufriendo los efectos de la guerra franco-británica y había una enorme escasez de cereales, ¿no? Si ustedes, una enorme escasez de cereales. En Arucas estaba el pósito del mayorazgo de la marquesa de Arucas, que tenía bastante cereal almacenado, y dicen que lo estaba almacenando para especular con el precio. Incluso lo estaba vendiendo fuera, porque le daban más dinero fuera que... Entonces, los vecinos estaban pasando hambre, eso sí está atestiguado, y el marquesado estaba acumulando cereal para venderlo al mejor postor. El alcalde, aquí era alcalde del antiguo régimen, ¿vale? El alcalde logra parar un levantamiento armado de los vecinos que iban a asaltar el pósito. El pósito es almacén de trigo, ¿no? Iban a asaltar el pósito, iban a pagar, pero a pagar a precios contantes, no al precio que pedían ellos, ¿no? Iban a pagarlo, pero iban a sacar el trigo. El alcalde lo para, pero a cambio de decretar la obligación del administrador del mayorazgo de vender el trigo al precio contante. ¿Qué pasó? Que se metió el ejército. Y el gobernador militar de Gran Canaria dice, no, ese trigo yo lo he pagado yo, lo he comprado yo para la tropa. Y a mí no me lo quitan. Entonces, problema, ¿vale? Hubo un enfrentamiento de competencias entre el alcalde, y el gobernador militar apoyado por el capitán general. El tema llegó a Madrid, al final. Llegó a Madrid y Matos tuvo que irse, se terminó arruinado y tuvo que irse
a Madrid para defender su causa en Madrid, pero terminó en la ruina. Le pidió dinero a un señor que se llamaba Francisco Bourier y perdió todo, ¿no? Bueno, finalmente, en la Constitución de Cádiz consigue ser nombrado alcalde constitucional con la Constitución de Cádiz. Y según dicen los testimonios, decreta una contribución extraordinaria de guerra en cuanto es nombrado alcalde. Es decir, que todos los vecinos tienen que pagar un dinero para sostener la guerra contra los franceses, ¿va? Eso era algo habitual, pero lo tenía que decretar las Cortes, no un alcalde. O sea, los únicos que podían decretar tributos eran las Cortes, ¿no? Según la Constitución de Cádiz. No, un alcalde no puede decretar una contribución extraordinaria. Vale, no solo decreta eso, según dicen, sino que además ordena al mayorazgo que venda trigo y que el producto también lo aporte a la contribución extraordinaria de guerra, para defender la causa contra los franceses. ¿Me explico? Va. Resultado, el mayorazgo entra en pánico, ¿no? Tal. Los vecinos entran también tal, y entonces abre una causa contra los vecinos por asonada, lo que se llama entonces asonada, que es levantamiento público, porque se oponen al cobro de la contribución extraordinaria. Los vecinos más destacados van a Las Palmas a pedir el amparo del juez de letras de Las Palmas, que este era el Bermudo, este famoso, el que decía, no tiene talento, pocas luces. Vale, era este Bermudo. Entonces los vecinos van y Bermudo dice, no, esto no puede ser, el alcalde no puede imponer una contribución de guerra. Bermudo manda un comisionado con poderes, para decirle al alcalde que deje de formar causa por asonada y que deje de exigir la contribución de guerra. El alcalde lo recibe con una pistola, le pega un tiro, como falla el tiro lo intenta apuñalar. Uy, debía estar las narices. Resultado, claro, los vecinos, el comisionado está mal herido y tal, pero los vecinos cogen y lo llevan preso, lo detienen, ¿no? Y lo llevan a Las Palmas. Bueno, ahí se montó la de Dios. ¿Por qué? Está preso este hombre, ¿no? Por resistencia a la autoridad, pero además, el juez, el Bermudo este, dice, bueno, en las elecciones cuando se nombraba alcalde se elegía un regidor primero y un regidor segundo, por edad, ¿no? Y entonces el regidor primero resulta que era amigo del alcalde, y el regidor segundo también era amigo del alcalde, y también estaban procesados por los mismos hechos, porque habían estado en... Y entonces el juez de letras dice, no, tengo que nombrar alcalde al tercer regidor, ¿no? Entonces nombra alcalde interino al tercer regidor. El primero de la lista recurre ante el jefe superior político, el gobernador civil. Y el gobernador civil le dice al juez de letras, oye, ¿qué haces tú poniendo alcalde? Si el que pone alcalde aquí soy yo. Es el gobernador civil el que pone o quita alcalde según la Constitución, no el juez. ¿Va? Entonces, tú puedes detener a este, pero yo soy el que tiene que decidir quién sustituye a este. Que lo sustituya al segundo. Cuando llegan allí para que el segundo tal, venga que yo no puedo hacer. Bueno, pues que lo sustituya al tercero, pero no al cuarto, que es el que dijo el juez de letras. Y hay un intercambio de cartas que es terrible entre uno y otro, que se llaman de todo. Interviene el fiscal de la audiencia, y el fiscal de la audiencia le da la razón al juez de letras, no al jefe superior. Interviene la audiencia y le dan la razón al juez de letras, no al jefe superior, no al gobernador civil, ¿no? Y entonces cuando el gobernador civil dice, toma nota, ya daré cuenta de esto. Entonces cuando entre otras cosas lo que haría, ¿no? Perdón. No sé si ven, es un poco liado todo, pero vean el problema, ¿no? de encaje de las realidades, ¿no? Y cómo al final la práctica es muy compleja, muy compleja, ¿no? Y por último también un caso de Adeje. Adeje, como Fuerteventura era señorial. En el caso de Adeje se les quita el juzgado, ¿no? Ya no tiene jurisdicción señorial y pasaría a depender del alcalde constitucional de Adeje. ¿Qué pasa? Todos los vecinos de Adeje explotaban bajo un canon, con un arrendamiento, diríamos hoy, las tierras del señor de Adeje, que era el marqués de Bélgida, que no vivía aquí, claro, aquí vivía un administrador de él.
¿Qué pasa? Que si el alcalde constitucional de Adeje, que es vecino de Adeje, va a decidir sobre cuándo me pueden pagar, o si me pagan o no me pagan, o si... ¿Me explico? Es decir, todos los vecinos tenían que pagar al propietario de las tierras, que era el marqués. Pero claro, si el marqués iba a reclamar, quien lo iba a resolver era el alcalde de Adeje, que era interesado en la causa. ¿Me explico? Porque era uno de los vecinos. Siempre habría un vecino que sería el alcalde. Y entonces el representante del marqués solicita a la audiencia que Adeje no dependa del municipio de Adeje, sino que dependa del juez letrado de la Orotava, en la otra punta de la isla. ¿Me explico? O sea, que no tenga nada que ver con esto de aquí. Eso lo recurre la audiencia y finalmente la audiencia le da la razón. Y dice que por conflicto de intereses, diríamos hoy, todas las causas del antiguo señorío de Adeje, ¿no?, del cobro de las rentas, no sean vistas por el alcalde constitucional de Adeje, sino por el juez de letras de la Orotava, ¿no? Bueno, estos eran los 4 casos así más llamativos que pude encontrar. Están en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en el Fondo Real Audiencia. No se conservan muchos casos de esta época, pero son todos de la Constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz. Y bueno, queda a su disposición para cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier problema que quieran A mí, plantear. bueno, me parece muy didáctico, muy sencillo como lo has explicado, un asunto tan complejo. Y ahora yo personalmente, por la parte que me toca, me acordé mucho ahora del padre de Manuel Velázquez Cabrera, que en el año 1865 fue alcalde de Lineje, alcalde constitucional, y ahí fue cuando él se metió con el coronel, ¿no?, con el poder del coronel de la Oliva también. Me entra curiosidad de volver a repasar todos esos papeles, porque él tuvo unos pleitos con el coronel, ¿no?, porque él, por ejemplo, el alcalde mandó amurallar una serie de terrenos que el coronel pensaba que eran suyos y el alcalde defendía que eran bienes comunales. Y entonces casi lo meten en la cárcel y tal por haber metido a una serie de personas y tal a hacer eso por la noche, amurallar el terreno. Tal. Y o sea que el alcalde, ahora estoy viendo por lo que tú estás diciendo, que tenía mucho poder, o sea que no solo era alcalde, sino también de alguna manera era juez, ¿no? Sí, o sea, sí. conocía de las causas y tal. Sí, tenía Después mucho. finalmente al padre lo metieron en la cárcel en el año 73, o sea un poco más tarde, 1873, pero fue porque lo cogieron en un falso testimonio, en fin, una cosa de herencia y tal, de la mujer de Tetir y tal. Y lo metieron en la cárcel de Arrecife. Estuvo en Arrecife y escribe cartas a sus hijos, que siguen en Ticamanita, escribe cartas desde la cárcel. Qué de hecho, bárbaro. la primera carta que escribe Manuel, el niño, Qué bueno. Manuel, que tenía 8 o 9 años, pues 10 años tenía, le escribió una carta a su padre, estaba en la cárcel. Bueno, y después de allí se fugó y se fugó de la cárcel. Se fugó. Que tenía mujeres, tenía gente que le ayudaba y terminó en el año 75, terminó en Uruguay, en Montevideo, que fue cuando su hijo se fue allí. Digo, pero todo lo que tú Qué me interesante. dices me está resonando, me estás invitando a releer todas esas historias por saber un poco las competencias que tenía. Qué interesante. No sabía que el alcalde en ese caso tenía poder jurisdiccional también, o sea, como juez, ¿no? Sí. No, muy interesante, muy interesante. No, Y lo tuvo que hacer para el hijo, saber que el padre estaba allá, ¿no?, preso. Que lo que tuvo que ser para la familia saber que el padre estaba preso allá solo, ¿no?, en Arrecife. Tenía amigos que le ayudaban, Tenía amigos. Familiares allá, pero estuvo un tiempo allá y logró escaparse de la cárcel. Qué bueno. Y terminó en Uruguay, terminó en Montevideo, en las Piedras de Montevideo. Qué curioso. No, pues una historia muy interesante, pues sería bueno. ¿Y has podido acceder al Sí, proceso? Hay cosas de esas, no el proceso como tal, pero vamos, hay algunos ¿Hay documentos y tal donde él cuenta
lo que sí, después los hijos, Manuel Velázquez y su hermano, lograron finalmente en el año 1895, o sea, podríamos decir 20 años más tarde, ya muerto el padre y tal, lograron el reparto del mancomún de la costa de Túnez. Se repartieron, hicieron 500 lotes y repartieron todo el mancomún y de alguna manera le ganaron el pleito al coronel. Al coronel, El coronel quería que esos terrenos fueran para él y logró que pasaran a manos de los vecinos. Ah, qué bien, mira. Al final terminó... Porque los hijos vengaron de alguna manera, el hijo abogado, Manuel Velázquez, letrado, vengó un poco lo que le había pasado al padre. Al padre. Qué bien, qué bien. Como Un buen feliz. esos poderes ahí luchando. Vale, no, sí, es un tema interesante, muy, muy interesante. O sea que Sería todo bueno lo que verlo. has dicho me ha revuelto toda esta historia y en el sentido que me ha ilustrado mucho el trasfondo judicial de todo esto. Cuando dice lo de que se fugó, es que me acordé de una... Había un médico en el siglo XVIII que se llamaba Manuel Perdomo, que estaba encerrado en las cárceles de la Inquisición en Gran Canaria. Claro, no tenían la imagen de las cárceles de la Inquisición como algo ahí muy sólido, ¿no? Que entrabas ahí y tal. Pues resulta que el Perdomo este se hizo amigo de algo así. Y Perdomo pasaba consulta en las cárceles de la Inquisición. Pasaba recetas allí, recibía y tal. Y después dice, bueno, por las tardes, como hay menos gente, nos vamos a pasear él y yo por la playa. Imagínense, ¿no? Pero bueno, son las cosas de... Sería difícil ver eso en Madrid, pero en Canarias era posible, ¿no? Caso de perdón, ¿no? En el 15 empezaron las oposiciones. Decía, ¿no? En 1915. ¿Y cuando más o menos empezó a regularizarse que ya hubiera más letrados que leyes y los alcaldes? Hay una época más o menos, pues a partir de 1930 ya nuevamente la justicia ya hay suficientes jueces letrados, ya está, los alcaldes van desapareciendo de todas estas cosas. ¿Hay una fecha o...? No. En teoría, desde 1855 pasa el tema a los jueces de paz. En teoría, ¿no? En la práctica todavía hay un tiempo, ¿no? Y lo de 1915 es que ya efectivamente ya no se permite que el gobierno esté quitando jueces y poniendo jueces, ¿no? Ya a partir de ahí ya son todos jueces y además pagados por el Estado. Entonces, en teoría, a partir de ahí ya pierden todas las funciones judiciales los alcaldes, ya están los jueces de paz, que tenían funciones mínimas, ¿no? Los que tenían antes, y después ya están todos los jueces letrados. Pero después vino la guerra, tuvo que tener un efecto. Y lo que sí coincide en la mayoría de los que han tratado el tema es que la dictadura de Primo de Rivera, a pesar de ser una dictadura, tuvo un efecto fortalecedor de la administración, curiosamente, ¿no? Entonces, tuvo un efecto económico, cogió un buen momento económico, los años 20, ¿no? Antes de la crisis del 29, y eso permitió dotar los juzgados, hacer todo como en otros ámbitos, ¿no? Fomentar las obras públicas y tal. Curiosamente, Tamames es uno de los que he estudiado. Curiosamente, porque la dictadura de Primo de Rivera es un mundo inexplorado todavía, hoy, ¿no? Porque es mucho más interesante ver la Primera República, ¿no? O los primeros años del reinado de Alfonso XIII, pero eso es un mundo todavía oscuro, ¿no? Y los que se han metido ahí, gente de contabilidad, historia de la contabilidad, historia de la economía, han constatado que hay una mejora de los niveles de vida, curiosamente, durante esa época, porque se aprovecha de la buena marcha económica general, son los felices años 20, el resurgir después de la guerra y de la gripe española, aprovecha eso y invierte mucho en fortalecer la administración, conforme a su idiosincrasia, ¿no? Pero eso sí facilitó, por ejemplo, que la administración que se encuentra en la República sea una administración sólida.
Es decir, a partir de entonces, por ejemplo, la Guardia Civil sabía exactamente cuántos bolígrafos había en cada comandancia. Hasta ese punto. Cuántas mesas o cuántas esposas. O sea, estaba todo inventariado. Eso lo hizo posible el boom económico, que no es mérito de él, ¿no? Pero que se produce en esos años. O sea, la República se benefició porque pudo establecer la República rápido, precisamente porque la administración estaba bien organizada ya, ¿no? Y no solo, o sea, terminó de organizarse con Primo de Rivera, hubo esfuerzos, pero esa fue ya y ya durante la República funcionaba perfectamente, vamos, ya son todos jueces letrados. No sé si he respondido. Sí. Vale. Pero eso quien lo ha estudiado más son historiadores de la economía, los que o sea, el 15 según la ley y después ya hay que tener las pastas. No, en el sentido que aquí se empieza, pero no saca, si te hace falta 5.000 jueces, no saca los 5.000 personajes, pero digo, cuando empezó ya mayoritariamente a haberle dado... Sí. No tenía, además porque estábamos en plena guerra, en guerra mundial, ¿no? Entonces no había posibilidad. ¿Alguna otra? ¿No? Pues espero que les haya interesado. Gracias. Ha sido muy grato estar aquí.